Hola, ¿te cuento un cuento? Había una vez 25 soldados de plomo. Todos eran hermanos y todos habían nacido de una vieja cuchara de plomo, con el arma al hombro, la cabeza erguida y un uniforme rojo y azul que no estaba nada mal. La primera palabra que escucharon en este mundo cuando levantaron la tapa de la caja fue ¡unos soldados de plomo! Y fue un niño el que soltó el grito mientras aplaudía. Se los habían regalado para su cumpleaños y enseguida los puso en fila sobre la mesa para contemplarlos. Los soldados eran exactamente iguales, pero uno era un poco diferente. Le faltaba una pierna, pues era el último que habían fundido y no quedaba suficiente plomo. No obstante, se aguantaba tan firme como los demás y fue justamente a él al que le sucedió esta singular historia. En la mesa en la que el niño había alineado a los soldados había muchos otros juguetes. El conjunto era muy bonito, pero el juguete más encantador era una pequeña doncella de pie delante del portal abierto de un castillo de cartón. También ella era un recorte de papel, pero llevaba una larga falda de algodón muy fino y claro, una estrecha banda azul alrededor de los hombros, como si fuera un chal, en la cual resplandecía una lentejuela tan grande como su rostro. La muchacha estaba con los brazos alzados, pues era una bailarina, y elevaba una pierna tan arriba que el soldado ni siquiera conseguía verla. Pensaba que la bailarina solo tenía como él una pierna. Esta es una mujer para mí, pensaba, pero es de alta alcurnia y vive en un castillo. Yo solo tengo una caja que comparto con 24 más. No es un lugar digno para ella. De todos modos, intentaré hablarle. Se tendió cuán largo era detrás de una pitillera que estaba sobre la mesa. Desde ahí podía admirar, sin molestia alguna, a la exquisita doncella que se sostenía sobre una pierna sin perder el equilibrio. Cuando llegó la noche, los demás soldados entraron en la caja y los habitantes de la casa se fueron a dormir. Entonces los juguetes se pusieron a jugar a ser médicos, soldados y bailarinas. Era una fiesta. Los dos únicos que no se movían era el soldado de plomo y la bailarina, ella siempre derecha sobre la punta de un pie, con los dos brazos levantados y él firme sobre su única pierna, pero ni un segundo apartó la mirada de ella. El reloj anunció la medianoche. Entonces, ¡clac! La tapa de la pitillera se abrió. Dentro no había nada de tabaco. Era un engaño. Solo un pequeño diablo negro. Soldado de plomo, dijo el diablillo. ¿Quieres dejar de mirar? Pero el soldadito fingió no haberlo oído. Ya verás mañana, amenazó el diablillo. A la mañana siguiente, cuando los niños se levantaron, colocaron al soldado junto a la ventana. De golpe, por acción del diablillo o por una corriente de aire, la ventana se abrió bruscamente y el soldado cayó de cabeza desde el tercer piso. Aterrizó con la pierna al aire, sobre el gorro y con la bayoneta clavada entre los adoquines. La criada y el niño descendieron enseguida para buscarlo. Casi lo pisaron.
pero no lo vieron. La lluvia empezó a caer cada vez más fuerte. Era una verdadera tormenta. Cuando amainó, llegaron dos niños. «Mira», dijo uno de ellos, «un soldadito de plomo. Vamos a mandarlo de viaje». Con un papel de periódico hicieron un barco, colocaron al soldado en medio y lo pusieron en el agua que corría por la calle, mientras los niños saltaban y batían palmas hacia alrededor. El barquito de papel subía, bajaba, daba vueltas sobre sí mismo, aterrorizando al soldado de plomo que, sufrido como era, permanecía sin rechistar y mirando al frente con el arma al hombro. De repente, el barco se metió bajo una ancha tabla que cubría el riachuelo. Estaba tan oscuro como dentro de su caja. «¿A dónde voy a ir a parar?», pensaba. «Seguramente es por culpa del diablillo. ¡Qué rabia! Si al menos las bailarinas se sentara a mi lado en el barco, no me importaría que estuviera el doble de oscuro». La corriente se volvió más y más fuerte. El soldado podía distinguir ya la claridad del día donde finalizaba la tabla, pero también oía un rugido que asustaba hasta el más valiente. El riachuelo, al final de la plancha, desembocaba en un gran canal. Estaba tan cerca que no había nada que pudiera pararlo. La embarcación giró 2 o 3 veces, se llenó de agua hasta los bordes y ya iba a naufragar. El soldado estaba con el agua hasta el cuello y el barco se hundía paulatinamente. El papel se ablandaba cada vez más y el nivel del agua pronto estuvo por encima de la cabeza del navegante. Entonces pensó en la encantadora bailarina a la que no volvería a ver nunca más. El papel se desgarró, el soldado cayó, pero justo en ese instante un enorme pez se lo tragó. Pescaron al pez, lo llevaron al mercado, lo vendieron, entró en una cocina y allí la sirvienta lo abrió con un cuchillo. Sacó con 2 dedos al soldado del interior del cuerpo y lo llevó al salón donde todo el mundo deseaba ver a un individuo tan notable que había viajado en el vientre de un pez. Pero el soldado no se sentía orgulloso. Lo colocaron sobre la mesa. ¡Qué pequeño es el mundo! Se hallaba en el mismo salón donde había estado antes. Volví a ver a todos sus conocidos, incluso a la delicada bailarina. De repente, uno de los niños tomó al soldado y lo lanzó a la estufa sin motivo alguno, sin duda influido por el diablo de la pitillera. El soldadito miraba a la bailarina y ésta lo miraba a él. Sentía que se fundía, pero sufrido como era, permaneció en pie con el arma al hombro. Entonces la puerta se abrió, el viento empujó a la bailarina y como una sílfide voló directamente a la estufa junto al soldado. Se inflamó y desapareció. Entonces el soldado se fundió y cuando al día siguiente la sirvienta vació las cenizas, encontró un corazoncito de plomo. De la bailarina solo quedó la lentejuela ennegrecida por el fuego, negra como el carbón. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Seamos muy felices siempre